Paz a vosotros, hermanos. Vamos a venir de rodillas y vamos a pedirle la guianza a nuestro Dios. El título del tema para esta ocasión se titula Sufrir con esperanza. La esperanza, hermanos, es una expectativa que nosotros hemos escuchado de parte de Dios hacia nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que nosotros escuchamos de salvación y vida eterna? Yo no lo recuerdo. Para algunos de ustedes posiblemente sí se recuerdan. Pero yo sinceramente no lo recuerdo por la razón de que yo crecí escuchando el Evangelio una y otra vez. Entonces, desde pequeño fui instruido en los caminos de Dios. Y desde que tengo uso de razón, desde que yo recuerdo, pues siempre recuerdo estar en el culto. Y yo me siento pues bendecido por esa grande bendición. Pero ustedes, hermanos, ¿cuándo fue la primera vez que escucharon de la salvación, del perdón de pecados, del arrepentimiento? ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes lo escucharon? Y en realidad, hermanos, si lo hemos escuchado y estamos aquí presentes, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y quiere que nosotros tengamos la salvación y la vida eterna. En 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 17 y 18, dice de la siguiente manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La esperanza, hermanos y hermanas, es una promesa hecha por nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Y nosotros, en respuesta a escuchar esa promesa, pues estamos aquí presentes, porque escuchamos que hay algo bueno que viene en el porvenir. Pero déjenme decirles, hermanos, de que la promesa, aunque se ha proclamado en beneficio de toda la humanidad, únicamente van a ser beneficiados aquellos que lo buscan, aquellos que lo aman y aquellos que le obedecen. Solamente ellos van a recibir en cumplimiento sus promesas de la vida eterna. Pero hay una segunda esperanza, pero será únicamente para los impíos, los malos y los desobedientes. Entonces, nosotros que hoy tenemos la vida, podemos decidir en qué categoría queremos estar. La gracia de Dios, dice la palabra de Dios, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo fue justamente por eso, para darnos esperanza, para darnos la oportunidad, para ser bienaventurados cuando Él nuevamente regrese. Así que yo les pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, ¿qué es aquello eterno que nuestros ojos aún no ven? El futuro, hermanos, está lleno de tantas cosas hermosas. Dios ha prometido en toda su palabra muchas cosas hermosas para el futuro. Y la promesa empieza con una restauración en el pueblo de Israel, lo cual ya empezó. Una restauración que ha durado más de 100 años, más de 150 años, y el progreso, hermanos, continúa poco a poco. Dios no hace las cosas de un solo golpe.
Dios no hace las cosas en un abrir y cerrar de ojos y todo está listo. No, hay un proceso. Hay un proceso y ese proceso se va cumpliendo. Entonces el futuro, hermanos, está lleno de muchas cosas hermosas. El futuro no está escondido para ninguno de nosotros. No está vendado para que nosotros no lo podamos ver. El futuro realmente, hermanos, está revelado. ¿Y dónde nosotros lo podemos encontrar? Aquí en su palabra. Aquí en su palabra nosotros encontramos todo lo que va a venir en el futuro. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones que a veces vienen a nuestra vida, como enfermedades, pérdida de un ser querido, pérdida de bienes materiales, todo eso nosotros estamos conscientes de que tarde o temprano lo vamos a perder. Podemos empezar a ganar y empezar a llegar a tener mucho, pero son cosas materiales, son cosas que se acaban, que terminan en manos de otras personas. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces, nosotros en cierta manera conocemos ciertas cosas que nos pueden pasar, pero la cuestión es de que no sabemos cuándo nos pueda pasar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, nosotros estamos conscientes de que tarde o temprano, ya sea nosotros mismos vamos a morir o nuestros seres queridos van a morir. Pero lo sabemos. Lo único que no sabemos es cuándo va a suceder, en qué momento va a suceder. Pero cuando hablamos del futuro bueno y maravilloso que Dios tiene preparado, no estamos hablando en esta vida, sino que estamos hablando en una vida futura. Así que yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su sufrimiento? ¿Qué es aquello que le duele? ¿Qué es aquello por lo cual vive atormentado constantemente? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Qué es aquello que bloquea la mirada del porvenir? ¿Por qué todas esas dudas en nuestras mentes, en nuestros corazones? ¿Por qué toda esa confusión dentro de nosotros? Lo repito nuevamente, el futuro, hermanos, está lleno de cosas maravillosas. Dios tiene preparado un mundo totalmente diferente al mundo en el cual nosotros hoy vivimos. Y depende de nosotros, si nosotros queremos estar en esas tierras, en ese reino venidero. Muchas veces se sufre más por estas cuestiones del preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo hacía esto, si yo hacía lo otro. Entonces esas cuestiones muchas veces se sufre más y a veces se cae en un error de ser egoístas, ¿verdad? Porque pensamos solamente en nosotros mismos, ¿verdad? Y no pensamos en los demás. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir o qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al sufrimiento? Bueno, el sufrimiento es algo general. Cuando nos enfocamos en nuestro sufrimiento y nos comparamos con los demás, llegamos a pensar en lo dichoso que los demás son porque no sufren como yo. Porque muchas veces nos comparamos y vemos a las demás personas vivir sus vidas y pareciera que viven una vida perfecta, pareciera que vivieran una vida de alegría, de gozo, de disfrute, pero cuando realmente cada uno tiene su sufrimiento, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus dificultades. Nosotros debemos de comprender, hermanos, que el hombre es nacido de mujer y es también corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando hablamos de lo que es nuestra vida, que es efímera, que no dura nada. Siempre quisiéramos que fuera eterna, pero realmente, hermanos, vivir en una vida en dolor, en sufrimiento, no vale la pena. Salomón cuestionaba eso hacia los seres humanos y él cuestionaba y decía: ¿de qué sirve que un hombre vive 1000 años o viviera 2000 años en esta tierra, pero si la vive en sufrimiento, en desprecio, no vale nada? Decía él. Entonces, hermanos, realmente nosotros debemos de comprender de que el sufrimiento es algo general y es algo que nosotros vamos a sufrir tarde o temprano,
y vamos a seguir sufriendo. Más adelante en el Job capítulo 14 leímos el verso 1 y el verso 2. Vamos a leer del verso 5 al verso 10. En Job capítulo 14, verso 5 al verso 10. Entonces dice, él continúa Job con su discurso y dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Eso quiere decir, hermanos, de que nosotros tenemos un límite de días de existencia en esta tierra y depende de nosotros cómo la vamos a vivir. Están determinados los días en los cuales vamos a dejar de existir. Si tú lo abandonares, dice, él deja de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y se envejecerán en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿A dónde iremos, hermanos, cuando morimos? ¿Será que nos vamos al cielo, nos vamos al infierno? ¿A dónde vamos cuando morimos? Pues la Biblia nos enseña que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se vuelve polvo. Se vuelve polvo. A los 3 días, o desde el momento en que uno muere, el cuerpo está diseñado para destruirse a sí mismo y después solamente quedan los huesos. Eso es lo que nos pasa. Entonces, realmente, hermanos, nuestra vida es efímera, pasa muy, pero muy rápido. Más adelante, en el verso 14 dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pregunta para todos nosotros: ¿volverá a vivir? Claro que sí, vamos a volver a vivir. Van a haber 2 resurrecciones. Una es en la venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda es 1000 años después. ¿En qué resurrección queremos despertar? Depende de lo que nosotros hagamos el día de hoy. Así que, ¿qué pasa cuando falta la esperanza en nosotros? ¿Qué es nuestra vida sin la esperanza? Recordemos que cuando hablamos de la esperanza estamos hablando de las promesas de Dios hechas para nosotros, porque en eso está nuestra esperanza. Pero nuestra esperanza, cuando no hay esperanza en nosotros, ¿qué es lo que pasa en el ser humano? Primero, hermanos, hay una desesperación en el ser humano. En el ser humano hay una desesperación. Y yo creo, hermanos, que por eso cuando Jesús vino a la tierra en el Sermón del Monte, Él dijo claramente: no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae su propio problema. Cada día trae su propio mal. Y Él cuestiona a los judíos, a los discípulos, y Él les dice: ¿por qué se preocupan por el vestido, por el alimento? Si Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros y va a suplir esas necesidades. Entonces muchas veces nos preocupamos por otras cuestiones que no tienen sentido, no tienen valor. Y muchas veces nos preocupamos por el qué dirán, por esto y por lo otro, y realmente, hermanos, no tiene mucho que ver con nuestra vida. En 1 de Samuel vamos a ver lo que pasa cuando falta la esperanza en nosotros. Pues hay en nosotros una desesperación. Y cuando estamos desesperados, hermanos, hay que tener mucho cuidado con nuestros procederes. 1 de Samuel capítulo 13, verso 1 al verso 14. Y aquí es la historia de Saúl, cuando Saúl ofrece un sacrificio que no tenía que hacerlo. Pero vamos a leerlo mejor para poder entenderlo mejor. 1 de Samuel capítulo 13, verso 1 al 14. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió lugares a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos.
Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha tocado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-teben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Dios, de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué es, hermanos, lo que pasa cuando nos desesperamos? Desesperar es pues no tener esperanza. Simplemente ya hemos perdido la confianza. Si nos hicieron una promesa y no se cumple, pues nos desesperamos. Y eso fue justamente lo que le pasó a Saúl. Saúl estaba a punto de entrar en guerra contra los filisteos, y pareciera que Samuel le había dicho que esperara ahí 7 días. 7 días tenía que esperar ahí. Y pasó el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y el 7º día no llegó Saúl. Pero no es que no llegó, él llegó al 7º día, solamente que no le dijo a qué horas iba a llegar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó durante esos 7 días? Los filisteos empezaron a formar con numerosos hombres, numerosos carros, numerosos caballos, y hermanos, el pueblo empezó a temblar y empezó a huir de los filisteos. Ni estaban en guerra todavía, y el pueblo empezó cada uno a buscar su lugar, porque dijeron: estos filisteos nos van a acabar. Entonces vemos, hermanos, a un hombre, a Saúl, que le faltó esperanza. Y le faltó esperanza porque no supo esperar hasta el momento en que Samuel le había dicho. Entonces, aquí lo que aprendemos nosotros, hermanos, es de que cuando nosotros no tenemos esperanza, buscamos las soluciones a nuestra manera. Y cuando buscamos las soluciones a nuestra manera, cometemos graves errores, gravísimos errores. Cuando no confiamos en Dios, cometemos los peores errores que nosotros podamos cometer. Cuando el hermano René predicaba, él mencionaba de unos hombres que platicaban en el baño. ¿Y qué es lo que esos hombres buscaban en su solución a su problema? Ir a los brujos, ir a la adivinación para saber qué era lo que era el problema, para solucionar el problema. Entonces, cuando nosotros nos desesperamos,
cometemos los peores errores, hermanos. Ahora vamos a ir a Lamentaciones capítulo 3. Jeremías fue un profeta que predicó en Israel durante toda su vida y fue él, hermanos, quien experimentó la destrucción del pueblo de Israel. Y en todo el libro de las Lamentaciones están escritos lo que él pudo ver con sus ojos, el sufrimiento que el pueblo sentía. Y en los versos 7 y 9 dice: me cercó por todos lados y no pude salir. He hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedras labradas, torció mis senderos. Y esto es, hermanos, lo que siente un hombre que ha sido, en cierta manera, hermanos, cuando vienen las calamidades a nuestras vidas, podemos nosotros llegar a sentir estos sentimientos también, en donde nos sentimos abandonados por Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros vamos a sentir también, o lo que es parte de la falta de esperanza en nuestras vidas, un sentimiento de ser abandonados por Dios. Cuando no hay esperanza en nuestras vidas, lo primero que nosotros sentimos es una desesperación. Y cuando usted, hermano, vive ansioso, vive afligido por el porvenir, por el mañana, eso, hermanos, demuestra que hemos perdido nuestra esperanza y no estamos viendo en quién nosotros confiamos. Si nosotros confiamos en los hombres, hermanos, el hombre siempre defrauda, pero cuando nosotros confiamos en Dios, no debemos de desconfiar y no debemos de desesperarnos. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Entonces, cuando falta esperanza en nuestras vidas, viene a un sentimiento de ser abandonados por Dios. Eso lo experimentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero lo que también lo experimentó David en el Salmo capítulo 22, verso 1 al verso 2. Salmo capítulo 22, verso 1 y verso 2. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos clamado así? Pues justamente cuando nosotros hemos perdido la esperanza, nosotros podemos clamar así. Podemos sentirnos abandonados por Dios, como se sintió Jesucristo. Él estaba clavado en la cruz, abandonado por Dios, y pues Él se sentía de esa manera, abandonado por Dios. Podemos llegar a sentirnos así, pero mucho más duro es que cuando nos falta la esperanza, sentimos un profundo deseo que la vida termine. Cuando el dolor, hermanos, es muy profundo, podemos llegar a sentir que es mejor morir que estar vivos. A esto, el profeta Elías llegó a esa misma conclusión. En Primera de Reyes capítulo 19, en el verso 4, él llegó a sentir esto, hermanos. Y dice que él se fue por el desierto por un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este hombre, en el capítulo 18, había matado a 450 profetas de Baal, y no solamente los había matado, sino que había hecho algo extraordinario. Había puesto un altar y era un duelo entre los dioses de Baal y el Dios de Israel. Era una proeza, hermanos, tremenda, y la confianza que nosotros vemos en Elías era tan segura, tan genuina, que ahora lo vemos huyendo del desierto y deseando morir. Cuando él les dice a los profetas de Baal: bueno, está bien, vamos a hacer un duelo, ¿vale? Ustedes hagan sus altares, yo voy a hacer mi altar.
Ustedes hagan su sacrificio y yo voy a hacer mi sacrificio. Y el Dios a quien responda, dice, ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal empezaron a bailar alrededor del sacrificio, empezaron a cortarse, empezaron a invocar a su Dios y decir, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y él, simplemente porque no existía, nunca respondieron. Elías empieza a burlarse de ellos y les dice, griten más fuerte, a lo mejor se fue de viaje, a lo mejor no ha llegado. Y cuando Elías hace su sacrificio, hermanos, él lo prepara, pone la leña, pone el sacrificio encima y luego ¿saben qué pide? Échenle agua ahí. Échenle agua. Le echaron una tinaja, dijeron, no, échenle más, porque va a caer fuego de verdad. Y oró y ¡pum!, cayó el fuego. Y aquí, hermanos, ¿qué es lo que realmente pasa en el ser humano? ¿Es fácil perder la esperanza? Es muy fácil perder la esperanza. Porque imaginemos, hermanos, a un hombre que venía de haber matado a 450 de profetas de Baal y ahora huía porque una mujer lo había amenazado de muerte. Job, hermanos, fue otro hombre que sintió lo mismo. Job capítulo 3, verso 20. Dice Job capítulo 3, verso 20 al 26. Dice, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los ánimos amargados, que esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan más que a tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espanta me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Cuando falta la esperanza, hermanos, podemos llegar a sentir lo que sintió Job también, un deseo o un cuestionamiento, un profundo deseo de que realmente, hermanos, la vida termine. Entonces, la falta de esperanza en nuestras vidas causa mucho estrago en nuestras vidas, porque viene la desesperanza a nuestras vidas y la desesperanza no es más que sufrimiento para nosotros. Es sufrimiento para nosotros. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros la fuente de la esperanza? ¿Dónde está esa fuente de esperanza, hermanos? Porque las cosas, dice la palabra de Dios, que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, ¿verdad? Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Una de las razones por la cual nosotros, la fuente de donde nosotros encontramos la esperanza, hermanos, es en la palabra de Dios. Así que si usted, hermano o hermana, se siente desesperanzado, se siente afligido, se siente turbado, siente miedo de la vida, lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos, hermanos, la fuente de la esperanza. Es aquí donde nosotros encontramos la esperanza. Y la esperanza, hermanos, es justamente todas las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Son todas las promesas. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, muchas veces nosotros venimos con enfermedades, con problemas, con dificultades a nuestra vida. Y cuando nosotros venimos con esa razón, debemos de tener mucho cuidado, porque si nosotros venimos a la iglesia por esa razón, para buscar sanidad, para buscar consuelo, para buscar
solución a nuestros problemas, una vez que nuestras enfermedades sean quitadas y una vez que nuestros problemas sean quitados, cuando eso es solucionado, hermanos, porque por eso venimos a la iglesia, entonces nos vamos. Pero cuando venimos porque encontramos en Cristo Jesús perdón para nuestros pecados, salvación y vida eterna, entonces, hermanos, ya sea que seamos sanados o que no seamos sanados, nosotros vamos a continuar nuestro camino hasta el final. ¿Cuál es la esperanza correcta que nosotros debemos de tener en nuestra vida? Tanto hoy como en los días pasados, hermanos, muchos han cuestionado diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿No eso es lo que nosotros escuchamos? Sí. La tardanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde que la predicación del Evangelio empezó con los apóstoles, la predicación era inminente. Jesucristo viene ya. Él está pronto a venir. Arrepiéntanse, vénganse a Dios. Hace cerca de 2000 años. ¿Y nosotros qué predicamos hoy? Lo mismo. Jesucristo viene pronto, prepárense. ¿Y qué es lo que dice la gente? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? No lo vemos. ¿Dónde está? Si nosotros cuestionamos de quién viene la esperanza, hermanos, si cuestionásemos eso, nos encontraremos que efectivamente, hermanos, viene de un Dios bueno, viene de un Dios amoroso, viene de un Dios misericordioso que cumple sus promesas. Si nosotros empezamos a cuestionar, bueno, ¿y esto será verdad? Cuestionemos. Es válido cuestionar. Venga, lea la palabra de Dios, vea las profecías que Él ha dicho en los tiempos pasados y se han cumplido a cabalidad. Lo que queda, hermanos, es únicamente pocas profecías por cumplirse. Entonces, si nosotros cuestionamos de quién viene la esperanza, nos vamos a encontrar con un Dios que verdaderamente cumple lo que promete. La esperanza de vida, hermanos, sin lágrimas, sin dolor, sin clamor, sin sufrimiento, eso no es para nuestras vidas. Eso no es para que nosotros la vivamos el día de hoy. Todo eso es para el futuro, no para ahora. Y mientras nosotros estemos en esta tierra, en esta vida, en este país, en este pueblo, o a donde quiera que nosotros vayamos, déjenme decirles, hermanos, que no dejaremos de sufrir. No vamos a dejar de sufrir. Si nos vamos a decir de este lugar porque hace mucho frío y vamos a irnos a un lugar caliente porque pues ahí es más caliente, entonces voy a sufrir menos, vamos a sufrir de cualquier manera, de una o de otra manera. Si buscamos un refugio en donde podamos estar ausente de los hermanos problemáticos, a donde quiera que nosotros estemos, vamos a encontrar problemas. Si hablamos de ir a una iglesia diferente en donde posiblemente vamos a encontrar paz, en donde vamos a encontrar buenos hermanos, no lo vamos a encontrar. A donde quiera que nosotros estemos, el sufrimiento siempre va a estar presente. Y no digamos las enfermedades, ¿no? Las enfermedades están, hermanos, ahí. Una mala fuerza y ya, uno se enferma. Una mala caída y ya se enfermó. Un alimento mal ingerido porque se preparó mal o qué sé yo, o porque el alimento de por sí venía mal y uno se enferma. Decía un compañero de trabajo, estar vivo es muy peligroso, porque la muerte, hermanos, llega en un momento. La enfermedad viene en un momento, el sufrimiento viene en un momento. Entonces, hermanos, ¿cuál es la esperanza correcta que nosotros debemos de tener? Primero, hermanos, nosotros debemos de pensar que las promesas de una vida placentera,
una vida sin lágrimas, sin sufrimiento, hermanos, no es para nuestra vida ahora, es para el futuro. Y eso lo quiero recalcar porque no debemos de venir a la iglesia con esos motivos, ¿verdad? Sino que debemos de ver mucho más allá. En Hebreos capítulo 11 vamos a ir a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de una nube de testigos que dice que están ahí, hermanos, porque pues para ejemplo de cada uno de nosotros, y veámoslos de esa manera. Vamos a leer el verso 1, el verso 6 y luego vamos a ir al verso 32 al 40. Y vamos a ver, hermanos, lo que estos hombres tenían en mente en su vida en el tiempo pasado. ¿Están ahí, hermanos? Hebreos capítulo 11, vamos a leer el verso 1, vamos a leer el verso 6 y luego vamos a pasar al verso 32. ¿Estamos listos? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, hermanos y hermanas, si Dios nos ha prometido vida eterna, debemos de verla con una certeza y esperarla de esa manera con mucha convicción. ¿De acuerdo? Vamos a esperar esa vida eterna con certeza y con mucha convicción. Verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, hermanos, galardonador de los que le buscan. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aquí, hermanos, buscando a Dios, créanme, hermanos, que Dios nos bendice. Y nos quiere bendecir aún más y más y más y más. Pero también Dios espera que nosotros transformemos nuestras vidas a través de las predicaciones de la palabra y a través de la lectura de su palabra. Entonces, sepamos de que Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. ¿De acuerdo? Verso 32. Ya, en casa ustedes pueden leer, hermanos, todo esto. Es un capítulo muy hermoso. Pero el verso 32 dice: ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor, ¿qué, hermanos? Mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué pasó, hermanos? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tanto ellos, hermanos, que duermen, que descansan, están ahí, hermanos, esperando ¿qué? La resurrección. Y esa es la esperanza por la cual ellos murieron, esperando, hermanos, una mejor resurrección. Así que, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Dónde va a estar nuestra esperanza? ¿En quién vamos a confiar? Y espero, hermanos, de que nosotros confiemos en estas promesas que están escritas aquí. Si nosotros confiamos en estas promesas, sepamos de que, hermanos, de que tarde o temprano lo va a cumplir. La esperanza es, hermanos, una mejor resurrección.
Si usted desea, hermanos, ese cuerpo inmortal, entonces es importante que nosotros nos acerquemos hoy a Dios y busquemos su presencia. ¿Qué hace un cristiano con esperanza? ¿Qué hace un cristiano con esperanza, hermanos? Lee la palabra de Dios y, al menos a mí, hermanos, cuando leo la palabra de Dios me sorprendo de todo lo que Dios tiene preparado para el mundo entero. No solamente para unos pocos, no, para el mundo entero. Empezando con el pueblo de Israel. Una transformación completamente diferente a la que vemos hoy. Y hay que desearlo, hermanos, estar ahí, en ese reino, reino en el cual nosotros seremos participantes. ¿Qué hace un cristiano con esperanza? Primero, hermanos, tiene anhelo por Dios. Busca a Dios. Anhela su palabra. Eso es lo que dice el Salmo 119. El Salmo 119, hermanos, es un salmo que me parece que es escrito por muchos escritores, pero la esencia de todo el salmo es buscar la ley de Dios, deleitarse en la ley de Dios y practicar la ley de Dios. Entonces dice el verso 20: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Yo me pregunto, hermanos, ¿nos hemos sentido así alguna vez? Quebrantado porque deseamos los juicios de Dios, o por lo menos las promesas de Dios. En el verso 81, más adelante, dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Qué hace un cristiano con esperanza, hermanos? ¿Será que siente esto? Si no lo sentimos, hermanos, debemos de sentirlo, buscar sentirlo. Dice él: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. En el verso 131 dice él: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. ¿Qué hace un cristiano con esperanza? ¿No es esto? Si nosotros realmente, hermanos, deseamos el porvenir de Dios, entonces debemos de buscar en todo momento a nuestro Dios. En Isaías capítulo 26, verso 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprendan justicia. ¿Qué es lo que desea Isaías, hermanos? Un deseo, ¿cómo dice, hermano? Madrugar a buscarlo. Y mientras dure, dice, el espíritu dentro de mí, eso quiere decir que mientras dure nuestra vida, hermanos, este debe de ser nuestro deseo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, ahí se acabó todo. Ya, no hay más que hacer. Y mientras nosotros vivamos, hermanos, debemos de hacer lo que dice la palabra de nuestro Dios, buscarlo. Mientras viva, mientras haya espíritu de vida en nosotros, busquémoslo de todo corazón y llenémonos de la esperanza que está aquí. Lo que yo me he dado cuenta de que muchas veces en las predicaciones repetimos muchas cosas, y está bien que los repitamos, pero hay muchas otras promesas que están aquí
y que nosotros debemos de descubrirlas. Así que, ¿qué hace un cristiano con esperanza? Hace también esto, hermanos. Y esto sí, no es que esto no sea importante, sino que esto también es importante. En 1 de Juan capítulo 3, verso 3, dice, 1 de Juan capítulo 3, verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermanos? Se purifica. No han llegado ahí, ¿verdad? 1 de Juan capítulo 3, verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermanos? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es lo que hace un cristiano, con esperanza. Pero si vivimos desesperanzados, se dice que el estrés viene porque no hacemos las cosas que se deben de hacer en el momento en que se tienen que hacer. Si nosotros hacemos las cosas de Dios, nos enfocamos en hacer los mandamientos de Dios, hermanos, no hay cabida para el estrés, para el insomnio, para tantas cosas que sufre la gente hoy. No hay cabida para ello. Entonces, hermanos, no nos desesperemos. Y estos consejos pues vienen de la palabra de Dios. No nos desesperemos, porque cuando nosotros nos desesperamos se cometen graves errores. Vamos a ir a Salmo capítulo 25, verso 4 y 5. Y esto es lo que nosotros debemos de desear. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Así es como nosotros debemos de vivir, hermanos, todo el tiempo. En Salmos capítulo 37, más adelante, dice, recordemos que hablamos de la esperanza del justo y de la esperanza del impío. Bueno, aquí lo vamos a ver. Salmo 37, verso 1 al 11. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué pasará entonces con los impíos? Serán cortados y serán exterminados. Ahora, el verso 3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como a mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán, ¿qué, hermanos? Destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quiere usted esto, hermano? ¿Quiere habitar en esta tierra por siempre? Entonces, no nos desesperemos. Confiemos en esto, en que se va a realizar tarde o temprano. Y entonces, hermanos, nuestra vida cambia totalmente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de enfrentar nuestros problemas y las enfermedades cambia totalmente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que en la palabra de Dios encontramos, dice que nosotros somos aquí peregrinos. Somos peregrinos. Y muchas veces nos enfocamos tanto en el lugar donde llegamos y empezamos a abarcar con todo, y de repente tenemos que viajar, tenemos que salir. Yo realmente, cuando nací, bueno, esa es la historia, no, en general, nací en Quetzaltenango y estuve como 2 meses ahí. Luego, pues mis padres tenían planes de ir a vivir a un lugar que se llama Petén, es un departamento, es muy caliente, es caliente.
Entonces, pues me llevaron allá y estuve viviendo allá 6 años. 6 años, ahí recuerdo ciertas cosas ahí, mi vida ahí. Y luego regresamos nuevamente al lugar donde nací y desde 7 años hasta los 14 años estuve viviendo ahí, en ese lugar. Y luego, a los 14 años, me vine para Estados Unidos y ahora tengo 31 años. Nuestra vida, hermanos, es estar aquí, aquí, y mañana ¿dónde estaremos? No lo sabemos. Vamos a estar en otro lugar, posiblemente aquí vayamos a morir o regresar nuevamente a nuestro país. No lo sabemos. Pero si llegara a pasar, realmente, hermanos, vivamos en los lugares dándolo todo, sirviendo al Señor siempre. Porque muchas veces el error que cometemos es extrañamos tanto regresar a nuestro país que nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos aquí. Y recuerden, si nosotros nos vamos allá, vamos a extrañar estar aquí. Bueno, por lo menos eso es lo que me pasa a mí en mis sueños, ¿verdad? Yo sueño a veces que estoy allá en Guatemala y me pregunto y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? No, tengo que irme para allá. Y emprende uno nuevamente el viaje para acá. Hermanos, disfrutemos lo que nosotros recibimos de Dios, pero lo más importante, no nos desesperemos. Si usted, hermanos, tiene usted alguna enfermedad en su vida, en su cuerpo, no se desespere. Piense en que la vida es efímera. No se preocupe, hermanos, por su enfermedad, porque eso, hermanos, pronto pasará. Ya sea que la misma enfermedad, hermanos, nos mate. ¿Qué es lo que no va a poder hacer la enfermedad con nosotros? Matar la esperanza que hay en nosotros. Y eso creo que es lo más importante. Pablo, cuando estaba aquí, sanó a muchos enfermos. Pedro, no solamente dice que con la sombra, esta es mi sombra, ¿no? Dice que solamente con la sombra de Pedro sanaban a los enfermos. ¿Y saben qué pasó con Timoteo? Tenían comunión, compartían, y Timoteo, hermanos, estaba enfermo. Incluso porque Pablo mismo no se sanó a sí mismo, ¿verdad? Las enfermedades, hermanos, van a estar ahí presentes, no importa en dónde nosotros estemos, o van a llegar a nuestra vida. Entonces, preocúpate mejor por una salud espiritual, que estemos fuertes y estemos firmes en la palabra de Dios. Busquemos eso, hermanos. Si te desprecian, si piensas en el desprecio que Jesús murió, que Jesús sintió, hermanos, no es nada comparado a lo que nosotros podamos sentir hoy. Si nos ofenden, si nos dicen toda clase de palabras, sigamos adelante. De eso no depende nuestra salvación. La salvación depende de que nosotros permanezcamos firmes hasta el final. Vamos a concluir con esto. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13 en adelante. Por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Recuerde esto, hermanos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué hermanos? ¿Obedientes o desobedientes? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice, hermanos? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, hermanos, ¿de quién? De Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en ¿quién, hermanos? En nuestro Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, hermanos, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os han sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, hermanos, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pasa a cada uno de ustedes, hermanos.